Bueno, vamos a iniciar. Muy buenas tardes a todos los presentes, acompañándonos en esta segunda jornada de las telecomunicaciones por parte del programa de tecnología de infraestructura de telecomunicaciones del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid, seccional Medellín, y agradecer también la presencia del ingeniero aeronáutico Julio Enoc Parra Villamarín, investigador, docente, asesor y consultor en drones. El tema a tratar en esta jornada, este segundo día de jornada de telecomunicaciones, es drones en la industria de las telecomunicaciones. Vamos a hacer una breve reseña de ingeniero Julio Enoc Parra Villarín, perdón. Adelantó sus estudios de maestría en ingeniería mecánica en la Universidad Nacional de Colombia. Es ingeniero aeronáutico con énfasis en telecomunicaciones satelitales de la Fundación Universitaria Los Libertadores, certificado de aeronaves remotamente tripuladas, licenciado en teología, asesor en sistemas de aeronaves no tripuladas en la UAS, piloto UAS, investigador, diseñador y docente, experto en sistemas aéreos no tripulados y tripulados a distancia, UAS, diseño aeronáutico, aerodinámica, software, CAD, materiales, compuestos e ingeniería inversa. Miembro en algunos casos, fundador de organizaciones académicas, gremiales y sociales, como Grupo de Investigación en Ciencias Aeroespaciales GICA, Semillero de Investigación Aeronáutica Design and Innovation, ARODE, y Red Colombiana de Semilleros de Investigación RedColsi en Bogotá, Cundinamarca, Asociación de Profesionales de Drones de Colombia, DroneSAR, Red de Investigación para la Seguridad Operacional de RPAS, entre otras. Damos por iniciado e invitamos al ingeniero aeronáutico Julio Enoc Parra Villamarín, agradecerle este llamado a esta jornada de las telecomunicaciones, e invitándolo a que nos siga acompañando en este proceso que queremos dentro de la institución, fortalecer los semilleros de investigación y que más que con tu presencia y con tu sapiencia en el tema, para que motives y articules esta parte de la aeronáutica y de los drones que es tan importante hoy en día en todos los sectores, tanto académicos como sociales, como industria, articulado con el tema que trabajamos en la academia, que es las telecomunicaciones. Entonces, demos la bienvenida al ingeniero Julio y es todo suyo este escenario. Profesor William, muchas gracias. Profesor Gustavo, muchas gracias por la invitación y a todos los presentes, gracias por participar de este escenario. Quiero arrancar primero dando un especial agradecimiento porque sé que en la institución han estado moviéndose para abrir puertas y, digamos, mantener una conexión continua con las nuevas tecnologías. He conocido mucho y he escuchado mucho de los acercamientos que han hecho, de los avances que han trabajado, y para mí es un gusto estar con ustedes en este tiempo, ¿no? De que ahora están enfocándose en las telecomunicaciones. Tengo que dar una claridad. Eh, Mi enfoque durante los últimos años de trabajo han sido justamente las tecnologías no tripuladas a distancia, no tripuladas, desarrollo tecnológico y la aplicación de estas en diferentes campos industriales. He tenido la oportunidad de trabajar en el sector de las telecomunicaciones aplicando esta tecnología drone, aunque no soy experto en telecomunicaciones, aunque sí he estudiado muy a fondo los sistemas satelitales, he estudiado muy a fondo los sistemas de radio, pero quiero hoy empezar a abrir un poco esa pauta tecnológica de los drones en la tecnología de las telecomunicaciones, con una discusión de cómo se han entablado relaciones entre estas dos áreas y en donde, desde mi perspectiva, veo que hay algunas oportunidades y necesidades de desarrollo del sector para un corto, mediano y largo plazo. Son las ideas. Permítanme compartirles mi pantalla y la presentación para que podamos tener un diálogo un poco más contextualizado, ¿bien? Del tema que quiero compartir con ustedes. En ese orden de ideas, bueno, quiero hablarles justamente sobre los drones en la industria de las telecomunicaciones. Creo que
si yo veo solamente las telecomunicaciones aisladas, ¿no? Como emisor, ¿cierto? Receptor, como un medio, un mensaje que podemos tener, pues claro, los drones participan digamos, de una manera activa en estos sistemas y es parte de todo un sistema. Pero quiero aterrizarlo mucho más enfocado a netamente la industria de las telecomunicaciones, que es una industria muy grande, creería yo que es la industria que representa gran parte de la cultura actual que tenemos. Es una industria que representa en gran medida la conectividad que podemos hablar ahora y de la globalización. Así que estamos hablando de una industria que se ha vuelto esencial en nuestros sistemas de vida y en nuestros sistemas sociales. Desde ese punto de vista, pues, bueno, quiero que toquemos varias cosas, ¿no? Eh, Como lo decía el profesor Gustavo, vengo trabajando como asesor y consultor en el sistema Drone. Llevo más de 10 años en este sector y si alguien quiere contactarme o seguir parte de lo que hago, puede buscarme en redes sociales, bien como Julio Enoc Parra. Y a partir de ahí podemos tener diálogos sobre esta tecnología tan especial. Y me voy a referir a drones en esencia a arrancar de lo básico. Es cualquier avión, aeronave, ¿cierto? Que de hecho, sin importar su forma y los sistemas o aditivos que tenga para su control, son realmente controladas a distancia. Usualmente lo puedo controlar desde una computadora, lo puedo controlar desde un celular, un móvil, una tablet, cualquiera de estos sistemas móviles o digitales, y lo puedo controlar desde un sistema específico de control, ¿no? Diseñado para eso. Pero todo para que cumpla las condiciones de ser una aeronave no tripulada, aeronave remotamente tripulada, pues en esencia necesita un sistema de control, ¿no? Y uno diría, ah, pero puede ser suficientemente robótico para tomar decisiones autónomas. Pues en términos de robótica y de electrónica, sí, pero en términos normativos a nivel internacional, eso se está limitando. Es decir, que el desarrollo de esta tecnología de por sí requiere enlaces de telecomunicaciones, ¿no? Y aunque ese no es el foco del tema, como lo quiero dar, no quiero simplemente caer en el nivel de comunicación digital que se tiene acá, sí quiero que lo hablemos porque es una de las problemáticas que vamos a tocar más adelante. Todos estos aparatos, sin importar su función, sea avanzada o sea básica, no importa el nivel de complejidad que tenga en su programación robótica, automatizada, o que realmente tenga un vuelo muy autónomo en términos físicos y que no necesite mucha intervención de un piloto, de una u otra manera, siempre va a tener un enlace a tierra para telemetría, para comando, para control, para inspección, para análisis, y eso hace parte natural de estos sistemas, ¿no? En los drones tenemos varios sistemas que participan allí y el 80% de ellos pues son enlaces eh, remotos y sistemas de información remota. Entonces, esto quiero que lo tengan en cuenta. Ya más adelante vamos a hablar de esto con mayor detalle, pero mi enfoque en este momento es que entendamos qué es un dron. Puede ser una aeronave como la que ustedes ven a su izquierda, que es como un avión. Puede ser como un helicóptero, la que ven en la derecha, o los más comunes que ahora han empezado a abrirse espacio en la tecnología son los de múltiples rotores, 4, 6, 8, 16 brazos con diferentes rotores, motores, uno o dos por cada brazo, y empezamos a tener una cantidad de diseños diferentes y de aeronaves diferentes no tripuladas y que prestan múltiples servicios. En ese orden de ideas, es mi propósito que, partiendo desde lo básico y es entender que estas aeronaves funcionan de una manera remota y que tienen un sistema de robotización o automatización avanzado, que permite que hagan maniobras eh, complejas bajo sistemas digamos, diseñados para una maniobra, para un control fácil, eh, es lo que al final denominamos drones, ¿no? De hecho, hay algunas corrientes tecnológicas que han denominado dron a cualquier aparato que se controle a distancia, que puede ser un rover, es decir, como un carro, o puede ser un sub, es decir, como un submarino, o puede ser simplemente un RPAS o una aeronave
tripulada a distancia o controlada. Entonces, o sea, ahí hay unas expresiones que vale la pena tener en cuenta, pero que al final nos referimos a drones. En este momento yo me voy a enfocar principalmente a las aeronaves remotamente tripuladas. Bien, y sobre estas ya hay un sector grande, hay más de 5.000 stakeholders en este sector industrial, produciendo, eh, haciendo análisis, fabricando partes, sistemas de comunicación y todo lo relacionado con drones. Lo que ustedes ven en pantalla son las marcas más representativas del mercado y que ponen a servicio de las diferentes industrias drones especializados. DJI, Junek, Parrot, Autel y Cima son las marcas que conocemos como marcas de consumo, ¿no? Son las que ustedes van fácilmente a conseguir en alguna tienda, supermercado o mall para poder adquirir una tecnología drone. Son drones muy buenos, son drones con sistemas que poco a poco se van haciendo cada vez más complejos y que nos prestan servicios cada vez más complejos, pero que, digámoslo así, siguen siendo de consumo masivo. Podemos encontrar costos desde los $100 hasta los $30.000, ¿no? En drones en estas marcas. Y progresivamente estas marcas, arrancando por DJI y Autel, empiezan a ofrecernos drones cada vez más complejos. ¿Y por qué hablo de esto? Esto es fundamental para entender los retos que se vienen a futuro en el sistema de las telecomunicaciones, lo que tiene que ver con los drones. En la segunda línea, ustedes van a ver una serie de marcas menos conocidas, pero más grandes a nivel mundial. Son marcas que se han especializado en la fabricación de drones para industrias específicas. Airsail, SenseFly, Seastral y DroneTech son fabricantes de drones casi que a medida, ¿no? Son fabricantes de drones de altas capacidades de performance, ¿no? Y cuando hablamos de altas capacidades de performance, hablamos que son aeronaves que llegan muy lejos, que tienen cámaras de seguridad digital y todo este tipo de cosas, ¿no? Ahí es ahí donde muy seguramente vamos a empezar a ver más claramente por qué estamos hablando de los drones en todo este sector industrial de las telecomunicaciones. Y por último, vamos a ver tres marcas que no son las únicas, pero creo yo son las más reconocidas a nivel nacional. Son marcas que en Colombia producen tecnología drone, fabrican tecnología drone. ¿Bien? ¿Por qué les hablo de esto? Porque hay dos extremos en la industria que tienen que ver con drones. Uno, son los fabricantes de drones, los que nos ponen la tecnología a mano. Y dos, los que usamos los drones para hacer con ellos tareas específicas. ¿Bien? Y esto ya lo vamos a ver un poco más fuerte, porque quiero hablar un poco de ese segmento industrial y de las tareas que están haciendo hoy los drones. De pronto ustedes me van a decir, Julio, háblame de las telecomunicaciones. Vamos a ir llegando progresivamente a ese punto, porque para poder entender qué se está haciendo hoy en las telecomunicaciones, tengo que darles una revisión general de lo que se está haciendo en otras industrias. El segmento industrial yo lo he partido en dos. Como se dan cuenta, acabamos de revisar quiénes ponen drones en nuestras manos, quiénes los arman, los diseñan, los fabrican. Y pues tengo el orgullo de haber participado y trabajado con parte de este sector industrial, diseñando y produciendo drones, fabricando, ¿no? Sacándolos al mercado. Eh, y por eso, pues, les comento, para mí es muy importante, me siento muy feliz de poder haber participado de esta industria. Pero ahora quiero hablarles de quiénes usan los drones. Podemos escoger cualquier marca para darle diferentes usos y también he tenido la oportunidad de trabajar en este sector por un par de años en diferentes industrias. Y quiero que no se queden con la idea únicamente de lo que se está haciendo con telecomunicaciones, que es más emergente, sino que quiero que vean las industrias un poco más maduras. ¿Bien? El uso industrial de estos sistemas aéreos no tripulados se ha segmentado en varias industrias. Y permítanme
mencionárselas. Agricultura, medio ambiente, construcción, seguridad privada, toda la industria audiovisual, minería e infraestructura. Y aquí quiero hacer un ahínco especial. Cuando hablamos de seguridad estatal, militar, esto se aparta, ¿no? Es como un capítulo muy aparte que no podemos contemplar como una industria, porque es simplemente consumista para servicios propios, en cierta manera. Así que no están aportando mucho al sector industrial como Producto Interno Bruto, comercialización de servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Y acceso a las personas. Así que aquí nos limitamos a la seguridad privada. Y otra área que ha estado muy relegada, pero enormemente relegada y que se cree que, o se creyó por mucho tiempo, y todavía hay un supuesto, de que puede ser uno de los sectores más fuertes con los drones, es la paquetería y la logística, ¿no? Y es porque la normativa a nivel internacional ha limitado un poco este sector, porque digamos que su reto principal es garantizar la seguridad durante toda la maniobra de vuelo. Así que cuando hablemos de infraestructura, en un pequeño capítulo de infraestructura está realmente todo lo que es mensajería paquetería. Y cuando hablamos de infraestructura y hablamos de construcción, ahí es donde vamos a empezar a ver realmente los espacios para las telecomunicaciones en nuestros sistemas, ¿no? Agricultura es uno de los sectores con mayor nivel de desarrollo junto con medio ambiente, seguido de la construcción. La seguridad privada por un tiempo estuvo relegada, pero ha empezado fuertemente a posicionarse de nuevo en la producción de servicios con drones. La industria audiovisual, que es muy conocida, muy famosa, pues sí los ha implementado, pero realmente tiene un limitante. El drone es una cámara más, así que no es que, claro, ha revolucionado la industria, se ha hallado un espacio claro en medio de esta, pero digamos que se limita, ¿no? Realmente al provecho que podría sacarse a las aeronaves en este tipo de industria. La minería es una gran industria que está aplicando fuertemente el concepto, pero en términos de uso todavía es una minoría, al igual que la industria. Bien, y aquí quiero que veamos un tema específico, ¿no? Cuando vamos a ver cómo se integran los drones en cada sector industrial, en cada segmento industrial, yo debo pensar más que simplemente en qué industrias tienen un dron, es realmente para qué lo usan, qué datos son los requeridos y cuáles son las calidades específicas que están mejorando o cambiando el hecho de implementar drones en su sector. Y esto es fundamental. No estamos hablando netamente de que si una empresa de seguridad privada compró un dron y lo está usando para hacer, no sé, tomas aéreas para promocionar su marca, pues realmente no podríamos decir que ese dron tiene un uso de seguridad privada. Ese dron sigue siendo un dron audiovisual, ¿no? Esa tarea es fundamental, es básica y es la que muchos hacen. Entonces, esto lo quiero aclarar porque no significa que si una compañía que se considera parte del sector de las telecomunicaciones compra un dron y lo usa para tomar imágenes y sacar fotos y videos muy innovadoras y muy actuales de su industria, pues no lo está usando para su industria, lo está usando para su promoción. Así que sigue siendo un dron de uso del servicio o del sistema audiovisual, del segmento audiovisual. Así que hoy quiero enfocarme mucho más en el uso y los datos que se adquieren con los drones en cada segmento industrial y con algunas condiciones de calidad específica, es decir, dónde mejora, por qué el dron se abre espacio en medio de los diferentes sectores, ¿no? En la agricultura estábamos hablando de uso de drones para el seguimiento del crecimiento del cultivo, gestión de riesgo, detección de características de terreno y trabajos articulados de manera sincrónica a través del sistema GPS con otros temas de maquinaria. Esto que podríamos denominar agricultura de precisión. Eso se está haciendo con drones.
Voy a avanzar rápidamente porque no quiero que nos quedemos mucho en otros sectores industriales, pero quiero que hablemos de la construcción, por ejemplo. Se están haciendo levantamientos topográficos con modelación 3D, control de excavaciones, seguimiento de avance de la construcción y vigilancia ambiental. Todo esto se está haciendo con drones y en todos estos espacios están realmente capturando requerimientos de calidad más altos, bien sea en costo, tiempo, calidad de información, eficiencia de la información, tipo de información. Noten, he trabajado con algunas empresas del sector, las telecomunicaciones, y pueden decir, no, para levantar una torre en un punto específico vamos a hacer un levantamiento topográfico, vamos a hacer un modelo tridimensional, vamos a hacer un modelo digital mucho más rápido y más avanzado. Bien, aunque lo haya contratado una industria de las telecomunicaciones, realmente es un trabajo de la rama de la construcción, ¿no? Eh, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y no vayamos a perder ese, ese enfoque, ¿no? Que realmente tenemos, ¿vale? Eh, en este contexto. Hablemos de infraestructura. Y es aquí donde empezamos a ver unos ámbitos mucho más claros, unos ámbitos mucho más articulados con nuestra industria. Hablemos primero del mantenimiento preventivo y correctivo. Los drones realmente son sistemas de vuelo que nos permiten acercarnos muchísimo a lugares donde el riesgo humano se eleva al estar en estos lugares. Así que elementos que tengan que ver con la inspección visual, ¿no? Para todo el mantenimiento preventivo es supremamente fácil hacerlo con los drones. De hecho, pensemos en lo siguiente, ¿no? ¿Dónde tengo que montar a una persona para hacer una tarea que realmente no es tan alta, ¿no? No es tan prioritaria y lo primero que tengo que obtener es información. Para esa información, eh, yo puedo mandar un dron y capturar esa información muy rápidamente y sin necesidad de poner en riesgo vidas humanas, por ejemplo. O levantar sistemas mucho más complejos que cualquier otro, ¿no? Inspecciones en zonas no tan accesibles, y esto que en toda la infraestructura de la industria de las telecomunicaciones, hacia cualquiera que sea la robustez que tenga, fibra óptica, enlaces digitales, enlaces web, sistemas 4G, 5G, empezamos a tener una interacción alta con inspecciones en zonas de difícil acceso o no accesibles, ¿no? Y es allí donde empiezan a aparecer algunas ventanas de uso de los drones de una manera mucho más eficaz, ¿no? Inventario de activos, reconocimiento externo, visual e interno de cierta instrumentación y obviamente seguimiento a cualquiera de estos activos, ¿no? Medio ambiente ha venido usando el tema de observación y seguimiento de plantas y animales, detección de vertidos, control de actividades no permitidas, cartografía de masas forestales y elementos como estos están trabajando, ¿no? Y quiero hacer una acotación aquí. No necesariamente estamos hablando de solo tomar fotos. Estamos hablando de, con estas fotos, tener un sistema integrado de trabajo para el análisis y seguimiento de la información y presentación de la información de manera diferente. Aquí en la minería se han abierto espacios para levantamientos topográficos en 3D, control de apertura de frentes de excavación, zonas de poca accesibilidad en lo que es monitoreo y seguridad y seguimiento, y pues monitoreo de lo que se conoce como zonas de acopio, ¿no? Que es activo, y todo esto se está abriendo espacio con los drones, ¿no? Me gusta hablar de otras industrias porque cuando entiendo cómo se habla del uso de drones en otras industrias, yo puedo empezar a aterrizar más o menos qué tarea está haciendo el dron, qué información está capturando y yo cómo puedo acoplar esa información a mi industria específica, en nuestro caso las telecomunicaciones. Y ahora sí hablemos de la más conocida, que es esta audiovisual, pues que se está haciendo filmación desde diferentes tipos de altura con costos
muy, pero muy, muy, muy reducidos en comparación de cualquier otra toma aérea, como se hacía en un helicóptero, en un avión. Sobre todo en helicópteros, el costo puede llegar a ser de 1000 a 1 de la diferencia de costo. Esto es una diferencia abismal para la captura de cualquier película, toma que se quiera realizar, ¿no? Imágenes con muy alta resolución, a bajo costo, posibilidades de perspectivas mucho más dinámicas, a costos mucho más bajos, comparado con grúas, por ejemplo. Puede llegar a ser mucho más silencioso y versátil en cualquier medio aéreo, ¿no? Eso es lo que está pasando con el sistema audiovisual, la industria audiovisual, y en seguridad y vigilancia hablamos de algo que se llama como inventario de activos a asegurar, seguimiento de prevención del fraude, caracterización de entornos potenciales, evaluación de daños sufridos, seguimiento a personas, detección automática, control de perímetros. Elementos que se están trabajando en otras. Pero hablemos un poco de eso, ¿no? ¿Qué busca la industria? ¿Qué nos interesa, no? Yo pongo el dron, ya hemos hablado de otras industrias, ¿no? Hablamos como lo pueden ver en la imagen, seguridad y vigilancia, construcción, hidrocarburos, todo lo que tiene que ver con plantas industriales, dejémoslo como más que solo hidrocarburos, lo que sean plantas, se está usando muchísimo la tecnología dron, pero como les digo, ¿no? Pensando desde, ok, ¿cuál es la tarea que van a realizar y cómo la van a realizar? Y pues definitivamente la industria de las telecomunicaciones. Pero la pregunta es, ¿qué buscamos? Como diría un amigo, ¿qué le duele a esta industria? ¿Qué realmente está limitando esta industria en ciertos parámetros que haga que el dron haya cabida o esta y otro tipo de tecnologías pueda abrirse un espacio? Porque es que cuando eh, hablamos justamente de los sistemas de transmisión, los sistemas de a bordo, los sistemas de control de la aeronave. Yo pensar, ok, yo cojo esta maquinita, la pongo en el aire y ¿qué hago? ¿Qué capturo con ella que realmente le entregue a esta industria de las telecomunicaciones una información o un servicio que realmente lo transforme? Y que a la vez este servicio comparado con otros métodos de hacerlo, que pueden ser clásicos o pueden ser antiguos o pueden simplemente ser diferentes con otro tipo de tecnología, realmente con todo ello el dron siga siendo la mejor solución. Por ejemplo, que yo quiero calcular la verticalidad de una torre. Perfecto, eso es un sistema de mantenimiento de la infraestructura, un elemento del mantenimiento de la infraestructura. ¿Lo puedo hacer con drones? Sí. ¿Lo puedo hacer con otros mecanismos? Sí. ¿Qué diferencia trae hacerlo de la manera clásica a la manera moderna, de la manera, digámoslo así, más manual a la manera y digital con otro tipo de tecnologías? Entonces, cuando comparo esto, es cuando realmente empiezo a encontrar los huecos y los hallazgos que tiene la industria para ello, ¿no? No puedo solamente ver un bloque negro y pensar en el dron. Definitivamente tengo que ver un bloque abierto y pensar en el sector, no solamente en el dron, ¿no? Pues cuando yo pienso en el dron, pensaría, ok, soy una empresa de telecomunicaciones y me compro un dron, ya hago parte del sistema. Realmente va mucho más allá, ¿no? Elementos como la termografía ha empezado a abrirse campo. Evidentemente aquí lo estamos hablando para un tema de, si ustedes ven en la imagen, que es mucho más evidente, la, el tema de flama, ¿no? El tema de estos son chimeneas, ¿no? En este caso son una TEA del sector de hidrocarburos, y acá es mucho más evidente el uso de termografía. Pero en las redes eléctricas y en los sistemas de telecomunicaciones ya hemos empezado a utilizar la termografía como una captura, una fuente de información, por dos conceptos fundamentales, ¿no? La potencia calienta, ¿cierto? Y el sobreconsumo calienta. Entonces, basados en estos elementos, hemos ya empezado a ver cómo la industria ha trabajado en pequeñas variaciones que nos permiten identificar pequeños fenómenos de cambio en sistemas que se portan, ¿no? Por ejemplo, alguna antena que esté fallando, algún sistema de transmisión que pueda estar fallando o la red de suministro de energía que mantiene vivo este tipo de sistemas
cómo están funcionando, y a partir de ello, pues, usamos todo ese sistema de comunicación. Quiero que vean este modelo que ustedes están viendo en pantalla. Es un modelo tridimensional, no es una foto, no son fotos. Es un modelo tridimensional de toda una planta. Para el tema de infraestructura, esto se vuelve fundamental. Y como se dan cuenta, les estoy mostrando imágenes de otras industrias para que ustedes se hagan un concepto general de cómo pueden empezar a coger esto y decir, ok, esto me sirve, esto realmente puede llegar a ser útil para mi industria. Porque acá estamos hablando de usualmente seguimiento a la infraestructura, con optimización de tiempo, reducción dramática de interrupciones operativas y altos niveles de seguridad, sin tener necesariamente que estar pisando o caminando cada uno de estos terrenos, ¿no? Aquí les doy un ejemplo. Esta planta es una planta de 180 hectáreas que se levantó en 8 horas. Toda esa información se capturó en 8 horas para tener un modelo digital como este, ¿no? No quería que se llevaran solamente información. ¿Qué tal esto? La actualización de georreferenciación remota. Lo que ustedes están viendo es algo que se conoce en la industria como ortofotomosaico, que es con los drones se actualiza la información de georreferencia que existen en los diferentes sistemas GIS, como Google Earth y cualquier otro sistema que se utilice, ¿no? ArcGIS, GeoMap, cualquier otro sistema de referencia que ustedes estén usando de posicionamiento global, se puede actualizar por segmentos. Noten, no tengo que esperar que el satélite en un año o en dos o en tres vuelva y actualice un sistema de referencia, sino que tengo un lugar de interés, puedo hacer una actualización rápida, de manera remota y con alta calidad. Noten, ustedes pueden ver en la imagen que puedo identificar y contar casi que ducto por ducto que está ingresando a la planta. Eso que es virtualmente imposible en cualquier sistema de georreferenciación como Google, ¿no? Creo que ya algunos están diciendo, ok, ya entiendo por dónde va el tema, ¿no? Noten esto, hay algo que también se trabaja que les mencioné arriba, eran los modelos topográficos tridimensionales. Bueno, nosotros lo denominamos modelos digitales también. Y es cuando cogemos toda esa información, la digitalizamos y la volvemos en modelos digitales completamente utilizables. Lo que ustedes están viendo es una población aquí en Boyacá, eh, una bonita población en Boyacá que se llama Lenguesaque, que es una población difícil porque de hecho son más o menos 3 horas en despavimentada por su mejor acceso. Entonces, para poder llegar desde una vía principal pavimentada hasta propiamente el pueblo, el Parque Central de Lenguesaque. Y, y en esta población tan aislada, pues bueno, miren, podemos hacer una actualización de toda la información con alto detalle, a tal manera que podemos sacar los modelos 3D y reproducirlos a gusto y sacar información como alturas, puntos geográficos, plantas de posición, bueno, mucha más información, ¿no? Esto es algo que también se hace muchísimo y es la proyección y monitoreo en tiempo real. Eso que ustedes están viendo son imágenes que se transmiten en tiempo real y a partir de estas imágenes y con información geoposicionada, pues podemos en la parte superior pues ver una representación de sistemas de infraestructura que se están diseñando y trabajando, ¿no? Inmediatamente. Pero lo que ustedes ven en la imagen inferior es la transmisión en tiempo real, y quiero que se queden con esa expresión que en telecomunicaciones es tan singular, ¿no? Hablar de tiempo real. Entonces, esto es una transmisión de streaming de una obra en distancia. Esto es algo que se hace hoy día, esto en los llanos orientales, pero esto es una transmisión que se hace. Y podemos en un evento importante, sin necesidad de mover a la gente, tener aparatos que en este caso los denominamos extensiones de IoT o agentes IoT, que nos permiten empezar a transmitir información muy avanzada, muy compleja, a distancia, ¿no? Y no estamos hablando únicamente de metadatos, ¿no? Estamos hablando de los metadatos más otro tipo de elementos que hacen parte fundamental de estas tareas, ¿no? Noten esto, es una reconstrucción digital, lo que ustedes ven en la parte inferior, pues es trabajando, o evidentemente, una termografía más clásica, pero que ahora puedo integrar esa termografía con la imagen que ustedes ven en el centro. Y quiero aclarar algo en la imagen del centro. También es un modelo tridimensional, no es una foto. Es un modelo 3D
Noten el grado de precisión de la digitalización, en donde puedo tener una reconstrucción precisa de un elemento tan complejo como una torre, identificando elementos como pernos, bases, guías, soportes, antenas, posicionamiento, orientación, con muy alto grado de precisión. ¿Bien? Como son estos elementos, ¿no? Hay otros elementos importantes, ¿no? Que, que se pueden hacer, ¿no? Y es justamente lo que les hablaba de las inspecciones a distancia, inspección visual, la captura de información para procesos de mantenimiento y que se hacen en lugares de muy difícil acceso, sin la necesidad de exponer a personas a este tipo de tareas. Hay algo que se conoce en el medio del mantenimiento como RBI, ¿no? Que es el mantenimiento basado en riesgo, donde yo no le hago mantenimiento a todo porque sí, sino que yo hago un análisis de qué elementos realmente necesitan mantenimiento y voy y les hago mantenimiento. Pero además de eso, los califico a cuál de ellos es más riesgoso que, que una falla me generara una inactivación del sistema. Entonces me enfoco principalmente en la falla. Así que empezamos a hacer esto y el eje fundamental de esta industria, del mantenimiento de la infraestructura, es la información. Es el eje. Si yo puedo saber que una torre soporta mucho más tiempo y está bajo pocas cargas de viento, por ejemplo, eh, y lo sé y puedo capturar esa información y puedo tenerla a mano, pues puedo saber que esa torre no es crítica versus otra torre que sí está sufriendo mucho, tiene muchísimas cargas flectóreas, tiene muchísimas cargas cíclicas por viento, por movimiento, por cargas. Entonces me estoy dando cuenta que allí necesito seguramente mayor concentración, pero basado en ello, lo interesante y lo importante es decir, ok, ¿cómo capturo esa información? Mando cuadrillas de personas de mantenimiento que constantemente lo que se está haciendo, o empiezo a migrar esta información a sistemas remotos, ¿no? Saber que si tengo una desalineación de una de las antenas de telecomunicaciones, es una desalineación física, es una desalineación del aparato, está fallando, o es del enlace digital, ¿qué está pasando? Y a veces, muchas veces, la solución es muy sencilla, pero no tenemos la información suficiente para poder tomar decisiones. Así que empiezan las aeronaves a abrirse paso poco a poco en este tipo de información, ¿no? En el seguimiento y control de esta información, ¿no? Yo quiero que ustedes noten algo en esta imagen, espero que la estén viendo bien y nítidamente, porque en el hueco de la escalera, abajo de la junta que tiene los dos tornillos y junto al cable encauchetado, ustedes pueden notar que hay una antena, ¿no? Ahí hay una antena, pero de otra manera sería imposible determinarla. Cuando yo estoy simplemente basándome en las imágenes de primera mano. Pero cuando tenemos imágenes de información de altas resoluciones, podemos ver detalles como el que ustedes notan, ¿no? En la imagen central, que es la imagen que usualmente movemos, manejamos, pues ok, la cosa está allí funcionando. Pero cuando tenemos estas imágenes de alto detalle, este dron está volando a más de 16 metros de distancia. Ustedes pueden ver con exactitud cómo están guiados los cables en esta torre, en este poste, ¿no? Noten cómo está guiado, cómo está anclado. Y aquí voy a decir algo que podría haber pasado, y es que esa guaya que ustedes notan, a la cual está anclado el polo a tierra, o la tierra verde, la línea verde, podría haber sido una línea de vida, ¿no? Eh, entonces, yo puedo empezar a capturar este tipo de información y decir, ¿dónde realmente, eh, no sé, estoy teniendo una falla, una imprecisión con respecto, por ejemplo, a una norma de calidad o un sistema de conexión bajo un estándar? Entonces, eh, ahí es donde quiero que ustedes miren esta información, ¿no? Avancemos.
Esto que ustedes están viendo es información cartográfica, ¿no? Son modelos de precisión. Miren los modelos de precisión a los niveles que llegan. En la parte superior, ustedes ven un pequeño recuadro en un mapa, ¿no? Cuando hacemos un aumento, un zoom de ese mapa, ustedes pueden ver que casi logran diferenciar cuáles son los adoquines, ¿no? Casi que la trama del adoquín se logra diferenciar fácilmente. Entonces, ese tipo de información es la que empezamos a encontrar. Y, pues bueno, definitivamente toda la mezcla de estas informaciones en una sola. Todo esto a través de modelos de digitalización. Ahora, ¿qué es lo que podemos estar viendo en esta discusión que llevamos hasta ahora? Que realmente tenemos condiciones típicas y atípicas entregables, ¿no? Algunas son muy normales dentro de lo que va, pero otras no. Otras no son tan típicas. Algunas son como perimetrales y otras no son tan perimetrales. Toda la información que tenemos hasta ahora es información de otro tipo de industrias que podríamos llegar a pegar para que funciona esto en el servicio de las telecomunicaciones, ¿no? Pero ahora voy a empezar a hablar un poco más enfocado a este tipo de información, ¿bien? A lo que sí va más alineado con lo que necesitamos. Lo primero que quiero que entendamos es que existe una cadena productiva. El sector de las comunicaciones también hace parte de una cadena productiva. Usualmente en las cadenas productivas hablamos de, ok, fábrica, logística, ¿cierto? En este caso le vamos a agregar un vuelo y un transporte para poder llegar a un cliente, si lo que quiero es un paquete. Pues eh, al final de eso, yo debo entender que existe un consumidor final y ese consumidor final tiene una serie de servicios, tiene una serie de elementos que consume, de productos que consume y para ello se crea una industria. La industria de las telecomunicaciones, para entender el papel de los drones en ella, debemos verla de esta manera, como una cadena productiva. Produce, abre canales de servicio, abre canales de productos para poder llevarle al cliente final un elemento. En este caso podemos hablar de infraestructura, podemos hablar de programación, medios digitales, ciertos servicios digitales. Eh, Podemos hablar de, no lo sé, elementos como servicios web también. Y todo esto merece unos elementos físicos de infraestructura de habilidades humanas. ¿Bien? Y es ahí donde los drones pueden llegar a aparecer. Pero entonces hay que tener un cuidado importante. Muchas veces esto se ve limitado por las capacidades humanas al uso. No solamente la programación automática sirve, sino qué capacidades humanas necesito para programar, para, eh, para diseñar, para integrar, ¿ok? Con estos sistemas. ¿Para qué? Para que al final el dron realmente aporte, sume a las condiciones de calidad de este sector. Eh, por ejemplo, quiero que hablemos de un poco de las telecomunicaciones que se ha usado, ¿no? El tema de lo que vamos a capturar ahora y de lo que se puede estar realmente consumiendo el sector de las telecomunicaciones es el manejo de la información. Esta información que ustedes están viendo en pantalla es información que realmente se captura con los drones y que hay que empezar a transmitir y que hay que empezar a mandar. En la primera parte, ustedes lo que están viendo es información de inspección industrial. La segunda es paisajismo, arquitectura. La tercera es levantamientos de plantas, ¿no? Procesos en planta. Pues la cuarta es simplemente seguimiento de infraestructura, mantenimiento. En la parte inferior ustedes van a ver en la primera imagen información multiespectral de cultivos. La segunda imagen, esto es información visual agregado a inteligencia artificial para la identificación y analítica de procesos. Eh, Y en la siguiente, pues, es seguimiento de obra. Y en la siguiente, pues, son elementos de seguridad y de bioseguridad que ya se están trabajando. Y vamos a empezar a tener que transmitir el,
esta información. ¿Por dónde transmitimos esa información? ¿No? ¿Qué tipo de trabajos podemos tener? ¿Qué tipo de infraestructura podemos tener? Hemos estado hablando mucho en el sector de los drones de la red 5G. ¿Por qué? Eh, Porque se supone que lo que haría esta red es ampliarnos el ancho de banda para poder empezar a transmitir esta información que se captura mucho más rápidamente y mucho más ampliamente. Además, quiero que comprendamos un concepto fundamental, el cómo se captura la información. Esto que ustedes están viendo en pantalla, en la parte superior, son modelos de vuelo que se hacen de manera automática y que nos permiten transmitir información eh, de diferente tipo a diferentes lugares. Por ejemplo, lo que ustedes ven en la parte superior derecha es información que podría llegar a ser una torre y que capturamos de una manera, o plana y que capturamos de una manera, y que además transmitimos a tierra unas gafas de inspección y que podemos estar transmitiendo eh, no sé, a una ciudad distinta, ¿no? Aquí hay algo que tiene que ver mucho con esto, y es que la primera revolución industrial tuvo que ver con la maquinaria pesada. La segunda revolución industrial tuvo que ver con la fabricación en línea. La tercera revolución industrial tuvo que ver con los diferentes procesos de automatización y robotización de la industria, sin importar el nivel de industria. Pero la cuarta revolución industrial, de la cual estamos hablando todos y de la cual estoy muy seguro, los drones hacen parte fundamental de ella, estamos hablando de una industria de digitalización de la información. Entonces, noten, lo que puede pasar es que, y lo que está pasando, es que ahora nuestros procesos consumen muchísimo más cantidad de datos, muchísima más cantidad de información, y poco a poco la camisa se nos está quedando pequeña. Cuando vamos a transmitir información, usualmente lo que hacemos es capturar con el dron y a través de un proceso de digitalización que puede ir a bordo de la aeronave o fuera de la aeronave, siempre vamos a estar dependiendo de la infraestructura de telecomunicaciones. Y esto es fundamental. Miren, hay dos maneras o tres maneras elementales de procesar la información y de manejar la información en los drones. La primera es un poco más arcaica, es yo capturo la información, la cargo a la antigua, me la llevo a casa, la proceso y a la antigua voy y la entrego. Pero hoy día eso no está sirviendo ya. Hoy día se los digo con mucha experiencia en campo y con mucho conocimiento de causa, necesitamos ser muy automáticos en este proceso. Yo necesito que esa información que está capturando el dron inmediatamente la procese el dron y la envía a mi cliente. O inmediatamente la envía a un centro de procesamiento en otra ciudad, allí se procesa y los resultados van pasando de manera sincrónica a mi cliente. Específicamente en trabajos que hemos realizado durante los últimos años, no hemos tenido que ir a llevar ni un solo papel en 2 años, ni un solo documento. Todo es basado en procesamiento. Estamos recopilando información vía 4G o vía radio directamente por VHF. Estamos transmitiendo información capturada con los drones a un centro de procesamiento y de allí estamos transmitiendo de nuevo esta información remotamente a un servidor en la nube y a un sistema de almacenamiento en la nube, y todos mis clientes están consultando la información a partir de esa infraestructura. Pero se los digo con mucha sinceridad, la camisa se nos va quedando pequeña. La capacidad de telecomunicaciones que tenemos, poco a poco la estamos llevando al límite. Por eso, por lo menos en la industria de los drones, hablar de 5G se ha vuelto una necesidad, más que un lujo, ¿no? Más que un qué chévere sería que llegara, es un realmente necesito que llegue pronto, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Hablando de ello, hay algo que los drones también empiezan a abrir un espacio importante. Y es esto, la reactivación de las telecomunicaciones. En mi experiencia, hemos podido hacer esto en dos ocasiones, con dos formas distintas. La infraestructura de las comunicaciones es una
infraestructura muy robusta en términos digitales, pero que al mismo tiempo es muy sensible en términos, digamos, de la arquitectura física, ¿no? De tener que tener una torre, de tener que tener un lugar físico, de tener que tener un cable extendido. Es una infraestructura física que en cierta manera es delicada. Y hemos podido ver aquí dos escenarios fundamentales. El primero, en la desconexión de líneas físicas. Por ejemplo, acá en Colombia lo hemos hecho con derrumbes, ha pasado muchísimo con los derrumbes y desastres naturales, sobre todo derrumbes, cortan las líneas físicas. En una ocasión tuvimos una desconexión total de Villavicencio por un derrumbe. Seguramente lo recuerdan, kilómetro 53. Es un derrumbe muy grande y duró varios meses el problema. Y a partir de eso tuvimos que hacer con mi equipo de trabajo el reenlace de las telecomunicaciones. Este reenlace de las comunicaciones se hizo de una manera tan rápida y sencilla y fue simplemente con un dron que llevaba una línea, hacer la reconexión de la línea y, lo que pudo durar entre 1 a 2 semanas debido a la geografía del lugar al cual íbamos a reconectar. Eh, lo hicimos realmente en 10 minutos. En 10 minutos teníamos la línea completamente extendida del punto A al punto B. Eh, y, y fue muy rápido. Después de eso no fueron más de 30 minutos eh, para poder tener una comunicación de nuevo restablecida. Eso por un lado. Esto es muy físico, ¿no? Muy físico y lo hicimos de manera rápida. Ahora, todo este tema de izar líneas es muy rápido porque los drones no necesitan eh, nada más que poder tener espacio bueno para poder rehacer este tipo de enlaces de telecomunicación. Y por el otro lado está lo que ustedes están viendo en la imagen, eh, debido a un suceso militar, se quiso probar la reactivación de comunicaciones. Entonces, lo que ustedes están viendo es que el dron porta una serie de antenas y en la línea tiene una guía continua y está conectado a tierra y a partir de allí reestablece sistemas de repetición y de transmisión en HF, VHF y microondas. Estos sistemas, evidentemente, no están robustos como tener una antena completamente dotada, pero nos permite la reactivación de las comunicaciones de manera casi que inmediata. Es supremamente rápido, muy corto, y estos sistemas se usan de manera táctica hace muchos años al nivel militar, pero ya ha llegado a nivel civil y lo hemos usado como veros. Se ha usado en otros países en desastres naturales para la reactivación. Por ejemplo, hace año y medio o 2 años que fue el huracán tan fuerte que devastó Costa Rica, la mayoría de telecomunicaciones se reactivaron a través de sistemas drone de manera, digámoslo así, transicional, mientras se logró restaurar la red o la infraestructura física. Bien. Otro trabajo que se está haciendo fuertemente con los drones es todo el tema de satélites suborbitales. Es decir, satélites que no exceden la troposfera o máximo la estratosfera, las dos primeras capas de la atmósfera. Recuerden que los satélites están a más de 200 kilómetros de altura, los más bajitos, que son muy académicos, están sobre los 180 kilómetros de altura sobre el terreno o sobre el nivel del mar, pero los satélites orbitales estarían entre los 50 y 25 kilómetros de altura. Empiezan a restaurar las telecomunicaciones y empiezan a ofrecernos nuevos servicios de telecomunicaciones. Estos conceptos los están trabajando fuertemente NASA, fuertemente Facebook, Google, y han invertido miles y millones de dólares en este tipo de proyectos. La aeronave que ustedes ven en la imagen es una aeronave, un proceso de desarrollo nacional. Este es un proyecto que dirigí, esto ya es un proyecto de investigación, tuve la oportunidad de dirigirlo hace un par de años, de una aeronave solar. Esto que ustedes están viendo se llama el Van Solvendus, es una aeronave 100% colombiana, fabricada en Colombia y que tenía como propósito proyectarse como un satélite suborbital, una aeronave que tiene muy largo tiempo de vuelo
una capacidad de vuelo muy lejana y que usualmente aprovechamos esas capacidades para mantenerla orbitando en ciertas zonas. A través de eso podemos dar, eso se conoce como aeronaves tipo HAL o HALE, y con eso podemos empezar a dar o ofrecer servicios de cobertura de comunicación y de transmisión mucho más cercana. Lo principal que se ha pensado en este tipo de redes son las redes de transmisión de Wi-Fi de gran cobertura. Podríamos posicionar dos aeronaves o una sola aeronave sobre una ciudad pequeña. Una ciudad como Bogotá podrían ser dos aeronaves. Y con eso tener una cobertura casi total de sistemas de Wi-Fi, ¿no? Eh, Quiero que empiecen a ver estos conceptos tecnológicos, cómo se trabajan. No es un concepto nuevo, es un concepto que se planteó por la NASA hace aproximadamente unos 15 años, pero no se avanzó muchísimo, sino solamente con algunos globos aerostáticos. Pero a través de los drones, el proceso rápidamente se implementó. Este proyecto arrancó en 2012 en Colombia y para el 2014 ya, perdón, para el 2015 Facebook ya estaba haciendo pruebas con sus primeras aeronaves, ¿no? Eso es un poco de lo que tenemos previsto. Y quiero que hablemos un poco del nivel tecnológico. ¿A dónde va? Recuerden, arrancamos por lo obvio, el sistema de enlace entre el dron y, y su control en tierra. Bien, aquí lo que ustedes están viendo son aeronaves esta aeronave es una aeronave comercial que ya empieza a darnos clases mucho más altos y a transmitir información más robusta. Es información combinada con sus sensores de muy alto peso, porque la calidad es alta y puede tener hasta 8 capas de información. Y cuando vemos estas aeronaves, son aeronaves que están llegando a más de 60 kilómetros de distancia del punto central y que además necesitan empezar a transmitir toda esta información de manera corta. Cuando nosotros hablamos de eso, nos interesa el ancho de banda de la comunicación y este es uno de los retos que tenemos hoy día. Podemos tener diferentes tipos de cargas útiles y la carga útil al final es lo que nosotros hablamos, cámaras o sensores. Realmente en el sector drone lo denominamos sensores. Y estos sensores son, eh, pues son capturadores de información y esa información yo la debo canalizar para que no tengamos problema con, con realmente el uso de la información que queremos. Y en ese orden de ideas tenemos muchos tipos de sensores, no solamente cámaras. Lo que ustedes están viendo, voy a volverme un poco, estas son cámaras, pero luego vamos a estos se conocen como sensores multiespectrales. Son como cámaras que toman diferentes espectros. Una cámara toma tres espectros, azul, rojo, verde, pero eh, los multiespectrales pueden llegar a tomar hasta 500 espectros y siguen siendo algún tipo de cámara mucho más avanzada, para lo cual los sistemas de comunicación básicos a veces se pueden llegar a limitar, porque esta información es bastante análoga en su primera etapa de transmisión. Y luego tenemos información un poco más precisa, un poco más robusta, que no es información de imagen, pero que sí es información eh, importante, que está basada en frecuencia. Aquí lo que tenemos son, en esencia, detectores de espectros y que está enfocada en medidas de tiempo, que en esencia son láser que pueden posicionar. Estos láser se usan para los modelos tridimensionales que les mencioné al inicio, pero son muy robustos. Es decir, mientras que para construir un modelo tridimensional a base de imágenes, yo puedo tener, no sé, 1000 o 10.000 elementos. Para hacer la base de láser necesito 2, 3 y 10 millones de elementos para reconstrucción. Eso significa anchos de información muy altos. Entonces, por ahora, lo único que nos resta hacer es llegar a la Tierra, descargar la información y físicamente llevarla de ciudad a ciudad para poderla procesar, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que se ve en las imágenes espectrales, ¿no? Que es una información mucho más robusta que ya va más allá de solo transmitir video, que es muy chévere, pero es poco. Y cuando esto lo hablamos con información, por ejemplo, para la agricultura, además de eso, lo que ustedes ven en la parte inferior es que necesitamos hacer procesamiento en sitio. Y ojalá que la aeronave tenga la capacidad de procesamiento para transmitirnos esa información y que puede llegar a tener enlaces de comunicación en lo que nosotros denominamos long range. Long range es donde usamos sistemas de radio, sistemas satelitales o sistemas directivos para tener comunicaciones más allá de 30 kilómetros, directos, encriptados, seguros.
Y aquí les dejo esa tarea a ustedes, que son expertos. Encriptados, seguros y directos, ¿no? Podemos a veces apalancarnos de las redes existentes, de la infraestructura existente, pero muchas veces por temas de seguridad de la información se prefieren bandas eh, propias. Y aquí tenemos un problema con la ANI, porque por ahora solo nos han dejado utilizar bandas libres, pero son bandas que a veces se saturan con otros tipos de canales de información. Bien, y lo que ustedes están viendo ahora es baseline, son dos tipos de aeronaves. Y cuando hablamos de autonomía, noten cómo a medida que voy cambiando de aeronaves, voy aumentando en tiempos de autonomía, minutos de tiempo. Esto usualmente lo usamos para ir mucho más lejos y cada vez que vamos mucho más lejos, requerimos enlaces mucho más robustos e ir cambiando de, de tecnología. Por eso es que ahora les menciono, los avances tecnológicos usualmente nos limitan en este momento a nivel de enlace en los sistemas de telecomunicación, de lo básico. Todo lo que ustedes están viendo abajo son aeronaves que he tenido la posibilidad de avanzar y puse allí un carro Sena porque allí pusimos todo el tema de telemetría y de enlaces de automatización. Entonces, todo esto está fabricándose para trabajarse de manera remota. La pregunta es, ¿tenemos la robustez? Pues bueno, yo creo que hay algo en la proyección de este trabajo y es que las telecomunicaciones han cambiado, ¿no? La primera imagen, ustedes ven un pequeño infografía de años, cómo ha ido cambiando. Y yo no tengo que explicarles a ustedes la infraestructura, cómo se ha ido ajustando para poder prestar nuevos servicios. Definitivamente han cambiado. Pero al mismo tiempo ha cambiado la capacidad de almacenamiento, ¿no? Entonces, en la década de los 50, habían tarjetas perforadas y sistemas alámbricos de transmisión, ¿no? De información. Y eso fue mejorando y nos fuimos volviendo cada vez más digitales, más digitales, más digitales, hasta que ahora, se los digo, el almacenamiento es en la nube. Así que si por falta de potencial de transmisión, yo tengo que devolverme una década para volver a los discos duros o a los USB, o peor así a cualquier otro tipo de tecnología anterior, para poder mantener la información y transmitirla, pues bueno, en este momento es lo que hacemos. Hacemos integración, pero a futuro esto tiene que sincronizarse. El sistema de comunicación con nuestra capacidad de almacenamiento tiene que estar en una capacidad equivalente, ¿no? Que se una a las características operacionales. No importa el sector, creo que ustedes que son del sector de las telecomunicaciones están en la mitad de todos los sectores hoy día, ¿sí? Deben poderme permitir que yo tenga la tranquilidad de hacer maniobras de vuelo a distancia y mantener la calidad del dato, ¿no? Y que cuando yo transfiera esa información no tenga que reducirla o volverla en un proceso más arcaico, ¿no? Y que evidentemente ello cumpla condiciones mínimas de seguridad. Pero cuando nos metemos en redes de infraestructura mucho más comunes, la información se vuelve también mucho más delicada, ¿no? ¿Y qué trae allí? Algo que nosotros llamamos confiabilidad, es saber que eso no va a fallar. Aquí evidentemente les estoy mostrando un accidente de un dron versus una persona muy organizada para hacer un buen trabajo. La pregunta es, ¿es confiable nuestro sistema? Les quiero decir que a veces, no siempre. Y pues bueno, ahí también tenemos que tener el concepto normativo. El concepto normativo es que estamos interactuando en redes aeronáuticas, en infraestructura civil, pero que por ahora, solo tenemos garantías tecnológicas para operar en espacios abiertos de campo. Cuando me meto en espacios aeronáuticos combinados con aeronaves tripuladas, todavía no tengo garantías de sistemas de comunicación. Y eso es un reto que quiero voltearles a ustedes y decirles, véanlo porque es una necesidad latente a nivel mundial. Y cuando me voy a la ciudad, pues la cantidad de ruido electromagnético también nos afecta y cada día hemos estado trabajando más y más y más para volverlos seguros. Eh, Así que cuando yo trabajo con esto, tener claramente esa estructura organizacional, esas actividades que vamos a realizar, esos procedimientos que vamos a realizar y esos resultados de calidad que requiero para que cualquiera que sea la tarea que voy a hacer en drones, inspeccionando, vigilando, levantando información, realmente tenga un soporte robusto en telecomunicación.
Los niveles de incrustación son buenos, pero todavía siguen siendo básicos. Así que anuncio para hoy es decirles, señores, hay una oportunidad gigante, hemos hecho muchas cosas en medio, pero, pero vale la pena seguir trabajando de la mano para mejorar estas dos industrias de una manera mancomunada. Muchas gracias. Bueno, ingeniero Julio, muchas gracias por esta agradable charla sobre las tecnologías de los drones y cómo esto articula con las telecomunicaciones, favoreciendo pues, las necesidades de cada uno de los usuarios. Aquí hemos logrado a través de tu charla identificar la importancia de esta tecnología que yo creo que no tiene muchos años dentro de la industria colombiana, que me imagino que a veces se pensó como algo de juego, de algo como muy dinámico y personal para las personas, pero tú nos has mostrado que este tipo de herramientas tiene un uso más allá de la diversión, ¿cierto? Tiene un uso más empresarial, mucho más investigativo y sobre todo en el sector agro, sobre todo en Antioquia, no sé si has tenido la oportunidad de venir acá. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cavi cuenta con unas granjas certificadas de alta calidad a través del ICA, en donde con estas herramientas nosotros también queremos explotar todo este potencial, no solamente en la parte de agricultura, sino también en la parte de ganadería, en la parte de conejos, caprinos, porcicultura. Pienso que esto es una herramienta que está tocando puertas, y mira que en el sector agro tú nos mostraste muchas ventajas, pero también en el sector de las telecomunicaciones, cómo logramos identificar esas guías de onda, o por ejemplo, cuando en esas torres de telecomunicaciones, cuando se presentan problemas físicos en donde la capacidad humana no puede intervenir, ahí tenemos esta herramienta útil, fácil de uso, y que ayuda a suplir estas necesidades. Aquí hay una pregunta del profesor Hernando Recamán Chaux y nos dice que existen proyectos para que los drones puedan controlar distancias, velocidad según el entorno. Te preguntan. Sí, sí, eso se conoce como modelos de inteligencia artificial para la navegación. Y sí, ya se han estado trabajando, no hay muchos comerciales, pero ya hay aeronaves, por ejemplo, esta aeronave que tengo acá, es una aeronave Sí, comercial que tiene un algoritmo de navegación según su entorno. Entonces, si yo prendo la aeronave en un lugar cerrado como esto, ella va a reaccionar a velocidad y a, digamos, a fuerza con la cual se mueve, diferente a si la abro, digamos, la prendo afuera, ¿no? En el patio, donde tengo un sí, espacio abierto. Esto lo hace basado en algunos algoritmos, por ejemplo, con sensores de proximidad. Ella tiene aquí dos sensores con los cuales ok. puede detectar qué tan cerca o distante hay un objeto. Y también tiene en la parte inferior, evitando obstáculos. Y hoy día hay una siguiente generación de aeronaves de estas que tiene sensores en todo su entorno, sus ejes de movimiento, y pueden hacer esto. Además, hace unos años trabajamos junto con la Clínica Chayo en un dron para emergencia y diseñamos unos algoritmos de navegación del dron como para que él detectara dentro de los obstáculos que podría haber determinado adelante cuál sería la mejor ruta para evitarlos y ser mucho más ágil. Pero todo esto, digamos que ha ido avanzando poco a poco, tal cual como lo dices de pronto, que varíe la velocidad y distancias de posición, siguen siendo cosas que van mejorando en el tiempo. Así que por ahora está en desarrollo, ya hay algunos avances comerciales y de investigación, pero sigue habiendo un espacio muy amplio en esa mejora. Julio, te pregunto, no sé si has escuchado, me imagino que sí, hay muchas empresas que visionan o piensan más allá de los medios de transporte. ¿En qué sentido? He escuchado drones que te pueden llevar cierta mensajería a los usuarios. ¿Qué tan cierto, qué tan distantes estamos de esa realidad? Es muy cierto. Ya Colombia Ok, tiene su primera empresa de logística que hace transporte con drones.
Hemos Ok, hecho pruebas de transporte de medicinas durante varios años continuos, por ejemplo, en la ciudad de Cali, del hospital en Cali a un hospital, un municipio cercano a más de 10 kilómetros, con transporte casi unas 2 veces por semana durante más de 2 años. Ya sucedió y digamos que va en un proceso, ¿no? Tenemos una empresa, así que a nivel mundial hay cerca de 10 poco a empresas, poco. 10 empresas, entonces si comparamos nivel mundial 10 empresas, pues sigue siendo poco, ¿no? Claro. Julio, pero teniendo en cuenta esto, ¿cómo ves tú la normatividad, la reglamentación, el uso, la implementación de este tipo de dispositivos? Yo te lo digo porque, por ejemplo, yo veo que en ciertas zonas residenciales utilizan este tipo de herramientas, obviamente por diversión, ¿cierto? Un gran porcentaje, pero ¿qué sucede si esta herramienta falla o cae en una casa o cae en una persona? ¿Cómo es Bueno, la ya, normatividad? ya hay una normativa establecida. De hecho, bueno, yo he tenido un bagaje fuerte en este sector. De hecho, tuve la oportunidad de trabajar juntamente con la Aeronáutica Civil en la emisión de la norma que está actualmente en vigencia, que es la resolución 04201 de la Aeronáutica Civil sobre el uso de drones, o también se conoce como el anexo 13 del RAC 91, que es Reglamento Aeronáutico Colombiano. Ya hay una normativa, ya hay parámetros de partida y parámetros de llegada para saber eso que te pregunto. ¿Qué pasa si invado la privacidad? ¿Qué altura máxima puedo volar mi dron? ¿Qué tan lejos puedo llevar mi dron de donde estoy parado? ¿Qué elementos de seguridad debo tener en cuenta? ¿Por qué me pueden llegar a sancionar? ¿Qué no es sancionable? ¿Qué libertades tengo? Así que yo creo que es importante que todos los que quieran usar drones también busquen un poquito allí cuál es la normativa vigente, lean el documento y como todos sean muy preciosos para poder operar sus drones. Claro, Julio. Julio, y una última pregunta, porque este tema es muy interesante. Pues para la parte de investigación lo veo como un mundo por explotar, un mundo por explorar. ¿Cómo ves tú una carrera enfocada a la utilización de drones? Acuérdate que nosotros estamos en camino a la cuarta revolución industrial. Esto se está globalizando, la tecnología va a tomar un rumbo totalmente distinto que los siglos pasados. ¿Tú crees que los drones van a tener una inferencia importante en la educación y en la investigación? ¿Tú lo visualizas como una posible carrera? Sí, sí, miren, voy a hablarlo desde dos líneas. La primera es la línea de uso de los drones. Y la segunda es la línea de desarrollo tecnológico en contexto del uso de los drones. ¿Sí? La primera línea ya existe una base para establecer una profesionalización del uso de drones. Como tú lo decías, William, se viene el futuro y, y nos puede limitar, ¿no? Nos puede limitar no tener personas que tengan el conocimiento y la habilidad de sacar del máximo provecho de hacerlo bien. Resulta que cuando estamos haciendo todo el uso de los drones, lo primero que hoy en día necesitamos es personal certificado para que haga una buena maniobra de la aeronave. Y eso ya existe. Y la persona tiene que hacer su curso, formarse, sacar su certificación y puede volar en niveles industriales una aeronave. Ya para hobby es diferente. Pero para niveles industriales debe usarlo. ¿Y qué nos hemos dado cuenta? Que estas habilidades se pueden entrenar desde edades jóvenes. De hecho, a través de una organización que hoy estamos trayendo a Colombia es DRN.mx. Somos una organización que estamos empezando a organizar procesos de formación para el uso de los drones, pilotaje de los drones en niños. De hecho, en abril del próximo año vamos a tener la primera carrera intercolegiada de pilotos de drones, para que sea una carrera, o sea, competencia de vuelo. ¿Cuál es mejor piloto? Y estos chicos pueden salir, profesionalizarse, certificarse como pilotos profesionales de drones y además empezar a especializarse poco a poco, porque yo salgo volando una aeronave como esta, ¿bien? Luego tengo que especializarme para volar aeronaves más grandes y tengo que especializarme para volar aeronaves de otros tipos, tipo helicóptero, Claro. tipo avión,
tipo a la fija, y se va especializando, y luego en las tareas que hace. Existen especializaciones para termografía, especializaciones para fotogrametría, especializaciones para inspección en zona de alta dificultad o confinada, y así sucesivamente, a medida que la industria va atrayendo esto. Hace poco estábamos hablando con algunas personas que necesitan especializarse en la aspersión de cultivos con drones. Cada una de esas tareas se vuelve una especialización, así que si yo cogiera todo esto y lo compacto, definitivamente es todo un proceso de formación, ¿no? Total. Por ahora lo estamos viendo como escalones independientes, pero que tarde que temprano alguien va a tener que vivirlo, evidentemente. Por el otro lado está el desarrollo tecnológico en pro de los drones. Hay varias necesidades. Primero, necesariamente el saber cómo funciona un dron, programarlo para poderlo armar, ¿no? Todos sus sistemas, eso es mucha electrónica y mecatrónica, aerodinámica, aeronáutica, va combinada en los drones. Allí sí que sí necesitamos personas formadas, pero además de eso que vayan un poco más adelante en algunos elementos de, como tú lo mencionaste, William, Industria 4.5, programación, IoT, inteligencia artificial, que son elementos que poco a poco se hacen más y más necesarios en máquinas como esta, que nos ayudan a hacer tareas mucho más rápidas. Así que sí, podemos tener esa robustez en programación, en esa electrónica, en inteligencia artificial, va a mejorar. Pero no solamente allí, realmente el reto que les mencionaba, los sistemas de transmisión eficientes, encriptados, seguros, ¿no? Ahora con todo este tema de la ciberseguridad que es tan fundamental, es necesario que tengamos esas habilidades humanas que les escribí en el proceso de la cadena productiva. Es que no son máquinas que hagan todo, es personas que sepan qué debe hacer cada máquina y personas que sepan sacarle el máximo provecho a los nuevos resultados que está entregando cada máquina. Excelente, total. Yo también lo miro como tú, desde tu perspectiva, cómo es la integración máquina-humano. Si nosotros las personas que estamos desarrollando estas tecnologías para suplir esas, obviamente, las necesidades de la industria, de las personas, pues yo creo que podemos ir evolucionando en el desarrollo tecnológico y qué más que la utilización de estos drones para suplir esta necesidad. Hombre, Julio, muchas gracias por este aporte que has hecho en el día de hoy. Créeme que serás un compañero y un aliado más en este programa de las tecnologías e infraestructura de las telecomunicaciones. Esperamos tener más acompañamiento de tu parte. Yo sé que sí, como grupo de investigación de telecomunicaciones y el grupo de investigación Greensoft, créeme que te vamos a molestar para potencializar esta línea que yo sé que tiene un futuro próspero, que tiene unas puertas abiertas, sobre todo en sectores totalmente necesitados como es el agro, y obviamente que en las telecomunicaciones a la hora de aplicarlo, esto potencializa más. Julio, mil gracias a todas las personas aquí presentes y bueno, te esperamos en otra nueva ocasión, en otra jornada y seguiremos hablando, tenlo por seguro. Muchas gracias para todos, muchas gracias por su atención y con muchísimo gusto. Ok, muchas gracias, hombre.